Hola hermanos en Cristo, les comparto la lectura de este libro titulado Compendio de Teología Ascética y Mística de Tanqueray. Introducción. El objeto propio de la teología ascética y mística es la perfección de la vida cristiana. Plugo a la bondad divina comunicarnos, además de la vida natural del alma, una vida sobrenatural que es la vida de la gracia y participación de la vida misma de Dios, como demostramos en nuestro libro anterior, porque esta vida nos fue dada en virtud de los méritos infinitos de nuestro Señor Jesucristo y porque Él es su causa ejemplar más perfecta, llamémosla con razón vida cristiana. La vida ha menester siempre de perfeccionarse y se perfecciona acercándose al fin suyo. La perfección absoluta es la consecución de dicho fin, que únicamente en el cielo alcanzaremos, donde poseeremos a Dios por la visión beatífica y el amor puro, y nuestra vida llegará a su pleno desarrollo, porque entonces seremos con verdad semejantes a Dios, ya que la veremos como Él es. No podemos alcanzar en la tierra sino una perfección relativa, en cuanto nos acercamos sin cesar a la unión íntima con Dios que se nos prepara en la visión beatífica. De dicha perfección relativa hemos de decir luego que hayamos expuesto los principios generales acerca de la naturaleza y de la perfección suya, la obligación de tender a dicha perfección y los medios generales por los que podemos llegar a ella. Describimos sucesivamente las tres vías: purgativa, iluminativa y unitiva, por las que pasan las almas generosas, vidas de adelantamiento espiritual. Mas, antes de otra cosa, será menester una breve introducción, resolver ciertas cuestiones preliminares. En esta introducción, pues, trataremos de las siguientes cuestiones: naturaleza de la teología ascética, fuentes, método, excelencia y necesidad, división. Naturaleza de la teología ascética. Para mejor decir qué cosa es la teología ascética, expondremos por orden. Número 1, los nombres principales con que se la designa. Número 2, el lugar suyo en las ciencias teológicas. Número 3, sus relaciones con el dogma de la moral. Número 4, la distinción entre la ascética y la mística. Diversos nombres que recibe. La teología ascética es denominada de diversas maneras. Llamémosla la ciencia de los santos, y con razón, porque de los santos nos viene, que la vivieron aún más, que la enseñaron, y a ser santos mira, al decirnos en qué consiste la santidad y cuáles son los medios por los que llegaremos a ella. Llámanla otros ciencia espiritual, porque forma gentes de espíritu, hombres interiores animados del Espíritu de Dios. Porque es ciencia práctica, llamémosla también el arte de la perfección, ya que es fin propio suyo conducir las almas a la perfección cristiana, y el arte de las artes, porque no hay arte más excelente que el de la perfección al alma en la vida más excelsa de todas, que es la sobrenatural. Más el nombre con que de ordinario hoy se la designa es la teología ascética y mística. El nombre de ascética viene del griego ejercicio, esfuerzo, y designa toda clase de ejercicio, trabajo que se refiera
a la educación física o moral del hombre. Como la perfección cristiana requiere esfuerzos que San Pablo compara muy a su placer con los ejercicios de adiestramientos a que se sometían los pugiles para alcanzar la victoria, y era muy natural designar con el nombre de ascesis los esfuerzos del alma cristiana que lucha por conseguir la perfección, y así lo hicieron Clemente de Alejandría y Orígenes, y después de ellos muchos padres. No es pues de maravillar que se haya dado el nombre de ascética a la ciencia que trata de los esfuerzos que son necesarios para alcanzar la perfección cristiana. A pesar de esto, durante muchos siglos, el nombre que más se usaba para designar esta ciencia fue el de teología mística, misterioso, secreto y especialmente secreto religioso, porque en ella se exponen los secretos de la perfección. Más tarde se usaron los dos nombres con el mismo significado, pero el uso reservó el de ascética para la parte de la ciencia espiritual que trata de los primeros grados de la perfección hasta llegar a los umbrales de la contemplación, y el nombre de mística para aquella otra que tiene por objeto el estudio de la contemplación y de la vía unitiva. Sea como fuere, de todas estas nociones se deduce ser la ciencia de la que vamos a tratar, la ciencia de la perfección cristiana, y con esto ya podemos determinar el lugar que le corresponde en el plan general de la teología. Lugar de la ascética y mística dentro de la teología. Nadie mejor que Santo Tomás entendió y expuso la unidad orgánica que reina en la ciencia teológica. Dividió la suma suya en tres partes. Trata en la primera de Dios, primer principio, al que estudia, y en sí mismo, en su unidad de naturaleza y trinidad de personas, y en las obras que ha creado, conserva y gobierna con su providencia. En la segunda habla de Dios, fin último, al cual han de entender los hombres, ordenando a él todos sus actos, siguiendo la dirección de la ley y los impulsos de la gracia, practicando las virtudes teologales y morales y cumpliendo los deberes propios de su estado. En la tercera nos presenta al Verbo encarnado, haciéndose camino nuestro, para que por él vayamos a Dios, e instituyendo los sacramentos por los cuales nos comunique su gracia y así llevarnos a la vida eterna. Dentro de este plan, la teología ascética y mística pertenece a la segunda parte de la suma, más apoyándose en las otras dos. Esto aparte y sin tocar la unidad orgánica de la teología, dividióse esta en tres partes que son dogmática, moral y ascética. El dogma nos dice lo que hemos de creer acerca de Dios, de la vida divina, de la participación que de ella le plugó comunicar a las criaturas inteligentes y en especial al hombre, de la pérdida de esa vida por el pecado original, de su reparación por el Verbo encarnado, de su acción dentro del alma regenerada, de su difusión por medio de los sacramentos y de su consumación en la gloria. La moral nos enseña cómo hemos de corresponder al amor de Dios, fomentando la vida divina de la que le plugó hacernos partícipes, cómo hemos de evitar el pecado, cómo hemos de evitar el pecado y practicar las virtudes y deberes de nuestro estado,
y que sean de precepto. Mas al buscar la perfección de dicha vida, ir más allá de lo que es puro mandamiento y adelantar metódicamente en el ejercicio de la virtud, preséntase la ascética dándonos las reglas de la perfección. Relación de la ascética y mística con el dogma y la moral. Es, pues, la ascética una parte de la moral cristiana, pero lo más excelente por ser la que tiende a hacernos perfectos cristianos, aunque ha llegado a ser una rama especial de la teología, guarda con el dogma y la moral íntimas relaciones. Tiene puesto su fundamento en el dogma. Al exponer la naturaleza de la vida cristiana, pide luces al dogma. Es en realidad la vida cristiana una participación de la vida misma de Dios. Ha de subir, pues, hasta la Santísima Trinidad para hallar el principio y origen de dicha vida, seguirla en sus derroteros, ver cómo luego de otorgada a nuestros primeros padres y pérdida que fue por la culpa de ellos, fue reparada por Cristo Redentor, cual sea su organismo y función dentro de nuestra alma, porque misteriosos canales nos llega y crece, y cómo se transforma en visión beatífica en el cielo. Todas estas cuestiones trátalas la teología dogmática, y no se diga que basta con darlas por previamente supuestas, porque si no se las recuerda en una breve y luminosa síntesis, parecerá como sin base a la ascética, y se exigirán a las almas sacrificios harto duros, sin poder justificar la razón de ellos con una exposición de lo que Dios ha hecho por nosotros. Es pues muy cierto, según el dicho tan expresivo del cardenal Manning, que el dogma es la fuente de la devoción. También se basa en la moral y la completa. Expone la moral, los preceptos que hemos de guardar para adquirir y conservar la vida divina. La ascética, pues, que nos proporciona los medios de perfeccionarla, supone evidentemente el conocimiento y la guarda de los mandamientos. Sería perniciosa ilusión descuidar el cumplimiento de los preceptos so pretexto de guardar los consejos y querer practicar las más excelsas virtudes sin saber resistir a las tentaciones ni evitar el pecado. A pesar de esto, es la ascética una rama distinta de la teología dogmática y moral. Tiene ciertamente su objetivo propio, recoge de la doctrina de nuestro Señor, de la Iglesia y de los santos todo cuanto se refiere a la perfección de la vida cristiana, a su naturaleza, su obligación, los medios de adquirirla, y coordina todos esos elementos de manera que forman una verdadera ciencia. Se distingue del dogma, que de suyo solamente nos propone las verdades que hemos de creer, porque fundándose en dichas verdades, las orienta hacia la práctica y hace uso de ellas para darnos a entender, a gustar y a realizar la perfección cristiana. Distíngase de la moral porque al tratar a nuestra memoria los mandamientos de Dios y de la Iglesia, fundamento de toda la vida espiritual, nos propone los consejos evangélicos, y para cada virtud nos presenta un grado más elevado que el estrictamente obligatorio. Es pues
ciertamente la ciencia de la perfección cristiana. De aquí le viene su doble carácter de ciencia, a la vez especulativa y práctica. Ciertamente encierra una doctrina especulativa porque se remonta hasta el dogma para explicar la naturaleza de la vida cristiana, pero es especialmente práctica porque investiga los medios que se han de emplear para fomentar la dicha vida, y aún en menos de un sabio director es un verdadero arte que consiste en aplicar continuo y constancia los principios generales a cada alma en particular. Es el arte más excelente y difícil de todas. Los principios y las reglas que hemos de dar mirarán a formar buenos directores. Diferencia entre la ascética y la mística. Cuanto llevamos dicho, aplíquese instintivamente a la una y a la otra. Para distinguirlas, pudiérase definir la teología ascética diciendo que es la parte de la ciencia espiritual que tiene por objeto propio la teoría y la práctica de la perfección cristiana desde sus comienzos hasta los umbrales de la contemplación infusa. Decimos que comienza la perfección por el deseo sincero de adelantar en la vida espiritual, y la ascética guía al alma a lo largo de las vías purgativa e iluminativa hasta la contemplación adquirida. La mística es la parte de la ciencia espiritual que tiene por objeto propio la teoría y la práctica de la vida contemplativa. Desde la primera noche de los sentidos y la quietud hasta el matrimonio espiritual. Huimos, pues, con nuestra definición de presentar a la ascética como el estudio de las vías ordinarias de la perfección y la mística como el de las extraordinarias. Hoy se guarda más bien este nombre de extraordinario para designar una categoría especial de fenómenos místicos que son gracias gratuitamente dadas, que se juntan al contemplar a la contemplación, los éxtasis y las revelaciones. La contemplación es una vista simple y afectuosa de Dios o de las cosas divinas. Llámase adquirida cuando es fruto de nuestra actividad ayudada por la gracia infusa. Cuando traspasando esta actitud es obrada por Dios con nuestro consentimiento. Por esta razón, juntamos en un solo tratado la teología ascética y la mística. Ciertamente hay hondas diferencias entre la una y la otra, que cuidaremos de señalar más adelante, pero también hay entre los dos estados, ascético y místico, una cierta continuidad, lo cual es causa de que el uno sea una especie de preparación para el otro y que Dios haga uso cuando le juzga a propósito de las disposiciones generosas de la asceta para elevarle a estados místicos. De todas las maneras, el estudio de la mística derrama mucha luz sobre la ascética y el de esta sobre aquella, porque los caminos de Dios guardan siempre armonía y la acción tan pujante que ejerce sobre las almas místicas da mejor a conocer
por la fuerza con que aparece la acción suya más débil en los principiantes. Así, las pruebas pasivas descritas por San Juan de la Cruz sirven para entender más fácilmente las sequedades ordinarias que se padecen en los estados inferiores y aún los caminos místicos, cuando se echa de ver cuán alto grado de docilidad y de blandura como de cera llega el alma después de largos años de rudos trabajos de ascesis. Estas dos partes de una misma ciencia se iluminan naturalmente de suyo y van mejor juntas que separadas. Hasta aquí les comparto esta lectura. Ruego a Dios que sea para bien de las almas. Dios los bendiga. No olviden suscribirse a nuestro canal, darle me gusta al video. Nos vemos en el siguiente.